Lo que hemos visto en general, ahora vamos a comenzar a ver uno por uno. Vamos a comenzar a conocer la operación unitaria de secado, sus definiciones, etapa de secado, los tipos de secado por acción de calor, secado en sí, también hay secado al vacío. Por ejemplo, un estudiante de farmacia y bioquímica tiene que secar material de vidrio de manera rápida. ¿Qué podría hacer para acelerar el proceso? Ya que estás apurada, tienes que irte rápido. No, la pregunta es igualita. Tienes que secar el material de vidrio rápido. ¿La estufa? ¿Lo has lavado? ¿Qué haces? No, parece más rápido. Lo pongo en la estufa. ¿A qué temperatura? ¿Y por qué no menor de 40? ¿Por qué 40? Claro, pero ¿por qué no 50? ¿Por qué no 60? Pero tú me has dicho 40, ¿pero por qué? Pues, ¿por qué? El concepto es que si yo quiero acelerar el proceso, lo someto a calor y le pongo una temperatura que yo sepa que el material puede soportar. En este caso te dice que es un material de vidrio. Pues sí, puedes someterlo a 60, 50, 70. Es más, recuerden que el material del vidrio se puede hasta esterilizar. ¿Correcto? Entonces, el concepto es lo correcto. ¿Qué debo de hacer para acelerar el proceso de secado? Someterlo a calor. ¿Puede ser en una estufa? Puede ser en una estufa. ¿Qué temperatura? Bueno, si quiero mantenerlo para que no se le salga muy opaco por la generación de vapor, entre 40 y 60 grados. Pero lo puedo someter incluso a mayor temperatura, sí, pero seguramente después voy a tener que limpiarlo, ¿no? Porque sale medio opaco por la generación de vapor. Y la idea es pues que se me quede seco y lo pueda yo guardar, ¿no es cierto? Entonces esas son las condiciones, ¿ya? Bueno, entonces lo que vamos a comenzar a aprender aquí es analizar los procesos unitarios de secado por acción de calor que se pueden utilizar en la elaboración de medicamentos, ¿ya? Dentro de las aplicaciones de calor tenemos el secado, operaciones de separación, filtración, desintegración mecánica. Vamos a conocer la operación unitaria de secado, sus definiciones, las etapas y los tres tipos de secado: por calor, por frío o por vacío. Aquí tienes el complemento a tu respuesta. Sí, quiero acelerar, lo puedo secar por calor, pero también puedo secar en frío y también puedo secar al vacío. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué entiendes por secado? A ver, Mayra. Luego de que hemos visto la generación de calor, luego que hemos visto la fusión, luego que hemos visto todo ese tipo de conceptos, ¿qué entiendes por secado? Pero si yo quisiera secar solamente, ¿tendría la necesidad de pasar de sólido a líquido? ¿Sería necesario? No. Entonces, sí es una aplicación, por ejemplo, del uso de calor, pero no es necesario que yo cambie de sólido a líquido para poder secar. Ejemplo, yo pongo a lavar mi ropa, lavo mi camisa, está mojada. ¿Tengo que pasarla al estado líquido para que se seque? No es necesario. Simplemente lo que tengo que hacer es quitar esa humedad, ¿cierto? Muy bien.
la revolución y la elaboración. No, porque pasar del estado líquido a gaseoso es el secado. No, porque secar, ¿qué significa? Eliminar el agua. Quitar agua, quitar la humedad, no cambiar de estado. Cuando yo hago el proceso de fusión, yo sí paso, yo doy temperatura hasta que paso de sólido a líquido. ¿Sí? Paso de sólido a líquido. Pero ese sólido puede estar húmedo. ¿Correcto? Y cuando yo le aplico calor, lo primero que voy a hacer es ir secando el producto. Voy eliminando el agua de constitución de ese producto. Y una vez que se eliminó esa agua de constitución, si yo sigo aplicando calor, ya esas moléculas que no tienen agua van a comenzar a alterarse, van a comenzar a separarse. Y es ahí cuando se produce el fenómeno de cambio de estado. Claro, pero ¿cuándo se evapora? Cuando le sigues aplicando calor. Si tú no quisieras que se evapore, sino calentarla nada más. ¿Me dejo entender? Por eso es que las teteras fueron diseñadas para que te avisen cuando empieza a ebullir el agua. ¿Ya? A eso me refiero. Entonces, ¿qué entiendo por secado? Es quitar el agua de constitución que tiene un producto que se encuentra en el estado de materia sólida. Secar. O eliminar el agua que ha sido captada por un determinado material sólido. ¿Correcto? Por ejemplo, recolectamos un poquito de plantas del jardín. ¿Ya? Esa planta tiene humedad. Esa planta tiene agua en su constitución. Si yo quiero molerla, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Secar. Secarla, porque si yo la muelo tal cual, se me va a hacer una mazamorra, se me va a hacer una masa. Pero cuando yo la seco, no pasa la planta al estado líquido, sino, en este caso por su naturaleza, se comienza a poner como si fuera pan. Y yo incluso puedo evaluar cuánto de humedad tiene para ver si le sigo aplicando calor o si ya lo puedo moler. ¿Qué estoy buscando hacer? Estoy buscando retirar el agua de constitución para facilitar la molienda. Pero no cambió de estado. Sigue siendo sólido. Entonces, no vayamos al extremo de la fusión. Estamos en camino. Si es que el producto, si es que el estado de la materia puede cambiar. Pero ya has visto que hay estados de materia, por ejemplo los vegetales, que por más que yo le aplique calor, en vez de pasar de sólido a líquido, lo que va a suceder es que se van a incinerar, se van a quemar, si les sigo aplicando calor. Entonces es importante conocer el origen, la fuente del insumo que yo voy a tratar. Por eso es que se dice que los medicamentos pueden obtenerse a través de origen animal, origen vegetal y origen mineral. Aquellos que se subliman, que se bullen, que fusionan, generalmente son insumos que provienen del origen mineral. Aquellos que se calcinan, aquellos que se incineran, aquellos que desaparecen, generalmente vienen del origen animal. ¿No? Y aquellos que se secan, aquellos que se pueden moler, aquellos que se pueden extraer, generalmente provienen del origen vegetal. Y ustedes lo pueden comprobar, la mayor cantidad de trabajos de investigación, de tesis, por ejemplo, de identificación o de aprovechamiento
de las fuentes naturales para tratamiento de enfermedades son de origen vegetal, ¿no? Hay estudios de la uña de gato, la chancapiedra, tara, todos aquellos que ustedes a veces comentan. Entonces, ahí lo primero que tenemos que hacer es como se dice, oye, llevemos al estado seco, al estado de que yo pueda poner el tema vegetal. Oye, que yo quiero hacer una extracción, lo puedo tomar como tal. Bueno, si no quieres quitarle la humedad residual, vas a tener luego que hacer otro proceso para purificar lo que tú puedas extraer. Y recuerda que cuando tú extraes, generalmente usas alcohol, son macerados. Y cuando tú quieres evaporar ese solvente, ya hemos visto que hay complicaciones. Entonces vean cómo vamos haciendo la aplicación de todo lo que hemos visto que parecía un poco de concepto general, que lo puedo utilizar en la industria farmacéutica de una manera secuencial. Yo, por ejemplo, si tengo que hacer una tesis, ayudarlos a ustedes en un trabajo de investigación, en donde quieran aprovechar un recurso natural, yo lo primero que haría es, ok, llevemos al estado de modo. ¿Y cómo? Hay que secarlo, la unitaria es secada. Si es secar, estamos hablando de quitar esa agua de constitución, esa agua residual. ¿La vamos a monitorear? Claro que vamos a monitorear. Y a partir de ahí comenzar a extraer. Quiero aumentar el área superficial para poder extraer mejor, pues no debe ser. Lo ponemos a macerar, también lo podemos dejar en reposo. Y ahí vamos investigando. Puede darse el caso que con esos procesos iniciales extraigamos más de los flavonoides, saponinas, contenido que pueda tener ese origen vegetal. Pero también puede darse el caso, de repente, que puede haber un mayor aprovechamiento si es que no le quito el agua de constitución, porque esa agua de constitución también a veces tiene beneficios naturales para el estado en que se encuentra el insumo. Ha sucedido a veces que cuando yo quito ese porcentaje de humedad, el producto no funciona igual, porque requiere de esa agua residual para poder trabajar bien. Acuérdense, no sé si les puse el ejemplo del naproxen sódico cuando yo lo granulaba, para que no salgan las grajeas moteadas o salgan las huellas de los pulsones. Tenía que dejarle algo de humedad, porque esa agua de humedad, de constitución, a veces rellena espacios. Ah, pero no tiene aplicación pues en el efecto terapéutico. Sí, pero sí en el resultado final. Y recuerden que al paciente todo entra por los ojos. El producto puede estar bueno, pero si yo veo una tableta rayada, no la voy a tomar. Y no me vas a entender nunca que no hay problema. Vas a reclamar. No, entonces todo tiene que conjugar. Entonces, por secado es simplemente pues quitar el agua de constitución o el agua residual que puede tener un ducto para ser utilizado. ¿Ya? ¿Qué sucedería si esa humedad que tiene el producto es una humedad alcohólica? O por ejemplo, tengo en el agua un poco de alcohol. ¿Qué haría? ¿Cómo se caería? Por su temperatura, por la ebullición. Podrías, pero sería controlado para evitar que el alcohol se vaya a proyectar. ¿Y cómo evito esas proyecciones? ¿Qué utilizo? ¿En qué me ayudo para transmitir calor, cuidando que no se me proyecte? ¿A fuego directo o a través de qué? Baño María. Acuérdense, conducción, convección y radiación. Utilizo la transferencia de calor por convección. Lo que tú dices está bien, pero ¿cómo? ¿Fuego directo? O sea, ¿con conducción o convección? Convección. Baño María. ¿Ya? Si yo tuviera disuelto o suspendido en una solución hidroalcohólica un producto que quiero secar, está disuelto, no está, ¿ya? ¿Qué método utilizaría? ¿El baño María o el famoso proceso de liofilización? Lo congelaría. En vez de someter calor,
congelo. A presión, deshidrato el producto que está disuelto y me va a quedar la tableta del sólido. Eso es la liofilización. ¿Ya? También las aplicaciones de calor. ¿Ya? Claro, aquí como está líquido, no podría hacer eso, ¿no? Porque se me congela todo. Y no se va a ir el alcohol, va a seguir ahí congelado. Acá sí tengo que aplicar el baño marino. Pero si hubiera un solvente, sí. ¿Cuántos tipos de secado conocemos? La filtración al vacío puede ser un secado. Al vacío, ¿ah? La filtración al vacío puede ser un secado. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la operación unitaria de secado? El secado de sólidos consiste en separar pequeñas cantidades de agua u otro líquido de un material sólido con el fin de reducir el contenido de líquido residual hasta un valor aceptable. O sea, lo que estamos diciendo es que estamos llevándolo al porcentaje de humedad adecuado. O sea que en un proceso de secado tengo que eliminar todo el agua residual necesariamente. ¿No? Lo puedo llevar hasta un porcentaje de nivel adecuado. ¿Cuál es ese porcentaje de nivel adecuado que me dicen las farmacopeas que puedo aceptar? Menor a 5%. Pero hay algunos casos, Herbert, en que puede ser mayor, yo ya se los he dicho que sí, y lo hemos vivido. Pero siempre y cuando el producto final cumpla con su especificación del porcentaje de humedad. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo manejar mi porcentaje de humedad durante el proceso de elaboración del medicamento, más no en el resultado final. ¿Ya? Ahora, ¿cómo los puedo separar? De sólidos de una manera mecánica. ¿Cuál es la más conocida, la manera mecánica de separar un sólido de un líquido? La filtración. La filtración es una operación unitaria mecánica, porque simplemente ¿qué es lo que hago? Pongo un embudo, en ese embudo que pongo un papel filtro, una barrera, y lo que hago es pasar la solución o la suspensión por ese filtro. ¿Qué queda retenido? El sólido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Ahí no estoy haciendo nada, estoy poniendo una barrera. Los contenidos de agua no son estándares en todos los productos sólidos. Su contenido de agua varía. En algunos tienen más humedad, en otros tienen menos humedad. Por lo tanto, ¿eso en qué me impacta? Que el secado debe ser una operación controlada. Lo que comentabas hace unos minutos, puedo secarlo a 40 o 60 grados, pero tienes que controlar esa temperatura y mantenerla por un tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿y esto por qué? Porque yo puedo decir, no, la farmacopea me dice menor a 5% de humedad. Con eso tú proteges todas las sustancias químicas o todos los insumos químicos. Sí, pero de repente el producto A está entrando con 40% de humedad y el producto B está entrando con 30% de humedad. Si lo que yo quiero es simplemente retirar esa agua residual, el que tiene 30% de humedad se va a secar más rápido que el que tiene 40%. Entonces yo debo de controlar el tiempo que está en esa temperatura y ir viendo en qué momento ya llegó a la humedad deseada. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo hago el proceso de humedad, de secado, debo de controlar periódicamente o a intervalos de tiempo el porcentaje de humedad que va a bajar. Felizmente eso ya está estandarizado en las farmacopeas y no tenemos que hacer tantas pruebas de porcentaje de humedad, pero sí podemos hacer por lo menos dos, acercándonos a los tiempos y temperaturas que por cada producto nos manda la farmacopea. Cuando el producto ya no tiene líquidos, se dice que está seco. Es por eso que a veces, ¿esto por qué es importante? Porque muchos principios activos
se comercializan en el mundo en su estado básico o en su estado de sal. Generalmente se comercializan al estado de sal, para buscar su solubilidad, para buscar también una optimización de costos. Y generalmente cuando uno presenta un principio activo bajo la forma de sal, tiene cierto grado de humedad. ¿Esto por qué es importante? ¿Es bueno o es malo? No. Ni es bueno ni es malo. Es importante ¿por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, amoxicilina trihidrato en polvo, ¿no? Es amoxicilina trihidrato en polvo dihidratada. ¿Ok? Y me dicen, yo tengo que tener en una cápsula 500 miligramos de amoxicilina. Me están diciendo que la dosificación es sobre una base seca. Lo que me están diciendo, debe de haber 500 miligramos. Pero lo que yo tengo en mi fórmula, lo que yo tengo en mi materia prima, es amoxicilina trihidrato dihidratada. Entonces, si yo pongo 500 miligramos de esa amoxicilina trihidratada en polvo con 2 moléculas de agua, ¿estoy administrando al paciente 500 miligramos de amoxicilina o menos? Menos. ¿Por qué? Porque el peso molecular de la sal es mayor al peso molecular de la base. Entonces, yo debo de compensar ese peso molecular. Quiere decir que si yo voy a usar la materia prima tal cual, debo de, a esos 500 miligramos, agregar más para equivaler al peso molecular de la sal. Entonces utilizaré de repente 580, 550 miligramos de la amoxicilina trihidrato en polvo dihidratada para tener los 500 miligramos de amoxicilina base. Es por eso que seguramente ustedes en algún momento deben haber visto en la cajita o en la posología de alguna tableta o de algún producto, de algún medicamento, que te dice, ¿no? Diclofenaco sódico equivalente a diclofenaco, ¿no? 75 miligramos. ¿Qué ibas a decir? ¿No? A eso se refiere. Y eso es importante cuando hablamos de la famosa base seca o base húmeda. El principio activo está en base seca o en base húmeda. Base húmeda. ¿Y la fórmula cómo está? La dosificación cómo está? En base seca. Tengo que sobredoser. No, también el principio activo está en la posología de base húmeda. Lo dejo también. ¿Dónde sucedía esto? Nuevamente regresamos a la Pronax. Cuando la Pronax nace como Apronax 275 miligramos. ¿Sí? Pero ¿eso a qué equivalía? Esto equivalía a naproxen sódico 275 miligramos. Si yo quería dosificarlo o enunciarlo en naproxen, equivalía a 250. Esos 25 era el sodio. Es por eso que antes de la Pronax de ahora, 550, existía un producto que se llamaba naproxen, también de Brunner, que era 500 miligramos. Naproxen se llamaba, ya no existe, ¿no? Que no tenía sodio, era naproxeno base. Entonces dosificaba los 500 miligramos. Pasó el tiempo y Grunenthal dijo, oye, ¿para qué tengo naproxen sódico y naproxen base? Que todo sea sódico. Y más bien argumentamos un valor agregado de fuerza de B. Y le pusieron a Pronax 550 miligramos.
que al final, como era naproxen sódico, ¿a cuánto de naproxeno equivale? 15. ¿De acuerdo? Entonces vean la importancia cuando hablamos de base seca, base húmeda. Es una aplicación de la operación de secado. Si a mí me dijeran, no, exprésame en base seca, tengo que secar. Si es que la materia prima me viene húmeda. Si me dicen, no, exprésalo tal cual, ya no tengo que secar. Si no te ves por eso, es sólido a líquido. Porque por una vez lo que la tableta en sólido, lo utilizan, lo diluyen en líquido. Esa es la aplicación que hay. Yo puedo transformar. Lo que me estás diciendo es, yo puedo transformar una tableta en una suspensión extemporánea para fines de administración, sí. Pero como forma farmacéutica, tú lo que tenías era una tableta que está buscando facilitar la administración. No, porque ahí está el principio activo adentro. Yo estoy hablando cuando tengo que formar. No hay un plumoncito por acá. A ver, ¿cómo les explico? Naproxen sódico, por ejemplo, yo quiero fabricar, no sé, 1000 tabletas, ¿correcto? 1000 tabletas. Y yo quiero que cada tableta tenga 500 miligramos de naproxen. Pero la sal que voy a utilizar es naproxen sódico. No tengo naproxeno base. Entonces yo digo, de naproxen base, 500 miligramos. ¿Cuánto de naproxen sódico debo utilizar? Me voy a mi índice MER y busco el peso molecular del naproxen o del naproxen sódico. Y con una regla de 3 simple, tengo la equivalencia. Y a partir de ahí, yo ajusto mis excipientes para que, si yo, otro dato que debo de conocer, ya conocí el primer dato, tengo la base, la sal, no tengo la base. El segundo dato que debo de conocer es cuánto quiero que pese mi tableta o mi cápsula terminada. Con estos dos datos yo puedo calcular cuánto de naproxen sódico debo de utilizar para que en cada tableta haya 500 miligramos de naproxen base. Ay, con un papel para entenderlo, porque no tengo un plumón. Después de leer plumones, obviamente. ¿No? Pero básicamente es lo que les he explicado. Acá debería haber los plumones, ¿no es cierto? La moto, poner el área, con el dedo. A ver, ¿cómo les quiero que me lo entiendan? Sí. ¿Quién tiene un papel y una mesa? A ver, te vas a ganar hoy día. A ver, chicas, mírame. ¿Dónde radica la importancia de la operación de secado en el cálculo de la aplicación de esta farmacia? Yo necesito, por ejemplo, trabajar. Quiero tener una tableta de naproxen o base 500 miligramos. ¿Ahí tienen? Pues no sé si. ¿Sabes? ¿Qué hago? ¿Apago? ¿Lo voy a malograr? No quiero que me echen. No, después no quiero que me echen la culpa. ¿En qué? Pucha, pero mi letra es bien fea. Sí, pues, a ver, creo. Chiquita. A ver, Pero que tengo que abrir un Word. prueben la pizarra. Usted es la delegada. Pues soy campiña de rico. Soy campiña de rico. A ver. ¿Dónde estás? Aquí.
A ver, ¿cómo se realiza? A ver, me dice Trabajar 46. me dicen que yo quiero trabajar una tableta. Una tableta bien fea. Ya terminó la área. Yo creo que debemos empezar. Dame el plumón. ¿Cuál otro? Ya, el azul. ¿Ya? A ver, me dicen vamos a fabricar una tableta, ¿correcto? Una tableta de naproxeno que tenga 500 miligramos, ¿correcto? Una tableta, ¿sí? Me dicen, por ejemplo, que tengo naproxeno sódico. Tengo naproxeno sódico, tengo por ejemplo Avicel, por decir lo que le llaman pH 102, tengo por ejemplo, a ver, por ejemplo tengo Aerosil 200 y tengo Estiarato de magnesio, ¿ya? Como lubricante. Y me dicen que al final cada tableta, este es el primer dato, y al final el peso por tableta debe ser igual, vamos a ponerle a 625 miligramos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, yo acá tengo naproxeno sódico. Si yo utilizo 500 miligramos de naproxeno sódico, no voy a tener los 500 de naproxeno, porque acá hay una molécula que me está subiendo el peso. ¿Ya? Entonces, Herbert, ¿cómo puedo saber cuánto debo de utilizar? Número uno, yo debo de conocer el peso molecular del naproxeno base. Del naproxeno como base. Por ejemplo, a ver, busquen en internet cuánto es el peso molecular del naproxeno base. ¿230? 26 gramos por mol. Y del naproxeno sódico, ¿se da cuenta? Entonces, ya tengo los datos. Vamos a suponer, pues, a ver, ya tengo los datos, ¿correcto? Yo digo, ¿cuánto debo de utilizar entonces como naproxeno sódico? Y simplemente hago lo siguiente. Si yo, del de 230.26, requiero 500, ¿cuánto requeriré del que tiene 252.23? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? 500, coma, ya 70, ¿correcto? Y esa es la equivalencia.
Entonces, si yo quiero 500 miligramos de naproxen base, debo de utilizar 547.7 miligramos de naproxen sólido. Entonces, si yo quisiera fabricar, por ejemplo, 10.000 tabletas de naproxeno de 500, ¿cuánto debería utilizar? Si esto es para una, ¿no? Porque esto es para uno. 500 miligramos es para una tableta. Por lo tanto, esto también es para una tableta. ¿Cuánto sería para las 10.000? 5 gramos 477. 5 gramos 477. 477. ¿Correcto? Y obviamente ya los demás insumos deberían de sumar para tener los 6.25 gramos, entiendo, ¿no es cierto? Porque estamos multiplicando 7 por tableta por 10.000, ¿no? Y ahí ya, bueno, ya dependerá de la formulación cuánto llegue. ¿Cuánto debemos tener recipientes? De 6.25 Casi un gramo. menos 5.45. ¿Cuándo debería sumar los recipientes? Ya eso es irrelevante. ¿Cuánto? 773. 0.700. 73. Y ahí se distribuye, ¿no es cierto? Entre todos, ¿no? Se distribuye. ¿Correcto? Pero entonces, eso es lo importante que yo quería que vean. Y esto se da también cuando se habla, porque acá estás hablando, esta base puede ser base húmeda o puede ser base seca. Esta sal puede ser también seca o puede ser también húmeda. ¿Qué es lo que quiero decir? Que igual yo debo de calcular el peso molecular del producto que tengo y llevarlo siempre a expresarlo como base seca. Siempre la dosificación final tiene que ser expresada como base seca. ¿Para qué? Para asegurar que están yendo los 500 miligramos del principio activo. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Al final del grado, vamos a pasar la lista antes que se nos pase la. No voy a avisar a la hora. A la laboratorio. Sí, hay que ir al laboratorio. No, pero primero la lista porque después no te pagan. Lo de frente a nosotros pasa un minuto y nos queda claro. Muy bien. ¿Tienes otros que no han venido? El 4 nada más. El 4, el 4. ¿Basualdo está? Sí. ¿Córdoba? Sí. ¿Namarra? ¿Gutiérrez? No. ¿Huanca? ¿Mayo? ¿Núñez?